Muy buenos días, queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Te doy la bienvenida nuevamente a tus clases virtuales. Quien te saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de lenguaje. Bien, alumnos, en todo este tiempo vamos a estar viendo acerca del verbo. Recuerda que este es un tema que a mí concierne que debamos aprenderlo desde lo más básico a lo más complejo, ¿sí? Estamos empezando desde lo más básico a lo más complejo, alumnos, ¿ya? La semana pasada hemos empezado con el verbo haciendo definiciones acerca de ello, y el día de hoy vamos a ver lo que es el verbo, pero la persona, número y tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos un poco a recordar lo que hemos estado viendo de repente, o lo que han estado viendo en años pasados, ¿no? Conceptos básicos acerca de la persona, el número y el tiempo. Quizás tienes una noción de lo que es, ¿no? Pero es importante aclararlo para que en los próximos cursos, ¿sí? En las próximas clases, vamos a entrar un poco al modo más complejo, alumnos, ¿sí? Los tiempos verbales, que es lo que más interesa para poder resolver un análisis morfológico, ¿no? Porque al final, sabiendo todas las definiciones de cada clase de palabras, vamos a desglosar las oraciones para hacer análisis sintáctico y análisis morfológico, que es con lo que vamos a terminar el año. ¿De acuerdo? Pero es importante tener el concepto claro de lo que es la persona, número y tiempo. Sin más preámbulos, empezamos. La persona. Cuando hablamos de la persona, alumnos, entonces, la mayoría de las formas verbales indican la persona gramatical, por no decir todas, ¿no? Hay verbos, quizás, que lo vamos a ver más adelante, que no tienen persona, ¿no? Pero la mayoría, estamos hablando de un 99% de los verbos, que son acciones, tienen personas. Quien habla, quien comete la acción. Pero me preguntas, profesor, ¿y cuáles son los verbos que no tienen persona? Bueno, son verbos que están vinculados con las acciones de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el llover, el nevar, ¿no? Por ejemplo, llueve, es un verbo, una acción, pero ¿quién la comete? ¿Quién llueve? No vas a decir la lluvia. Bueno, ya lo vamos a ver después. Pero la mayoría de las formas verbales indican a la persona gramatical, ¿no? Entonces, tenemos la primera persona, que es cuando la acción la realiza la misma persona, uno mismo, ¿no? O personas que hablan. Entonces, en tal caso, pueden realizar, si yo estoy solo, puedo realizar la acción, o si estamos en un grupo de personas, podemos realizar la acción, tanto en singular y en plural, que lo vamos a ver después, ¿no? Decimos, por ejemplo, ayer llegué tarde a clase. Ahí vemos a una persona implícita, no está. Si preguntamos quién llegó tarde a clase, yo. Entonces yo sería la primera persona, ¿no? Las personas siempre van a acompañar al verbo, sea de manera implícita o explícita, ¿no? Explícita, en tal caso, diríamos ayer yo llegué tarde a clase. Pero como aquí no dice yo, simplemente decimos ayer llegué tarde a clase, se sobreentiende que el que está hablando es uno mismo, yo. En la siguiente oración vemos que dice, veremos la peli en casa de Juan, ¿no? La peli. Un peli, un diminutivo, ¿no? Eh, en este caso vamos a fijarnos solo en el verbo, ¿no? En el verbo. Cuando decimos veremos, nos estamos refiriendo a un grupo de personas. Ya estamos hablando de dos o más personas. En este caso, si preguntamos quiénes vieron la peli en casa de Juan, sería nosotros. ¿Bien? Nosotros también es la persona de la que habla el verbo. Tenemos también la segunda persona, cuando decimos que la acción le realiza la persona o personas, en plural, que escuchan. ¿De acuerdo? La que escuchan. Entonces sería, por ejemplo, tú nunca pones la mesa, ¿no? Entonces, estás hablando a alguien que te está escuchando. En este caso no eres tú, la primera persona, sino es la segunda la que escucha, tú.
En este caso, una sola persona. Y en el segundo ejemplo vemos que dice, ustedes siempre entrenan temprano, ¿no? Ustedes siempre entrenan temprano. Vemos el verbo entrenar, ¿no? Primera conjugación, ya debemos saber eso. Y vemos que nos estamos refiriendo a un grupo de personas, ¿no? Que no estoy incluido en ese grupo. Entonces, si yo no estoy incluido y les estoy hablando de ese grupo, sería de forma plural, que lo vamos a ver en número. Ustedes. También sería la segunda persona. Y la tercera persona, cuando la acción la realiza una persona, o también varias personas, distinta a la que habla y a la que escucha. Imagínate una situación en que estoy conversando contigo, ¿no? Directamente, ¿no? Estamos conversando y estamos hablando de una persona que no está en nuestra conversación. Por ejemplo, podemos estar hablando del presidente, podemos estar hablando de la persona que, del director, podemos estar hablando de la persona que trabaja en tal área, podemos estar hablando de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. Entonces, cuando no está incluido dentro de ese grupo en la conversación, a eso se refiere una tercera persona, que puede ser una o varias. Por ejemplo, él lee muchos libros. Si yo estoy conversando contigo y sale la conversación de la lectura, puedo destacar que tal alumno lee muchos libros. Digo, él lee muchos libros. No soy ni yo ni eres tú. Es una tercera persona. En tal caso, si son varias personas, ellas llegaron sin avisar. ¿Ya? Cuando no es la primera persona que sería yo y la que escucha que sería tú o usted, que es de manera formal, que lo vamos a ver, sería entonces la tercera persona en plural. Ellas llegaron sin avisar. En tal caso, si tú te fijas aquí, alumno, ¿sí? Ellas, ¿de acuerdo? Está hablando de personas que son ajenas, ¿de acuerdo? A nosotros, ¿no? No están incluidas en nuestra conversación. No están conversando con nosotros. Bien. Vámonos ahora al número, ¿no? En español hay tres personas que tienen formas distintas para el singular y para el plural. Hemos visto que hay tres personas en español. Primera, segunda y tercera persona, pero en el número nos indican que van a ser algunas en singular, ¿de acuerdo? Que sería la primera persona, segunda persona, tercera persona. ¿Cuáles son? Primera persona sería yo, en singular, ¿de acuerdo? En singular, yo, la persona que habla. Segunda sería tú, con tilde. Recuerda que ese tú lleva tilde porque es un pronombre personal. ¿Ya? Llevaría tilde. Y usted también sería la segunda persona en singular, pero de modo formal, ¿no? Cuando tratas con alguien con respeto y dices usted, ¿sí? Y la tercera persona sería pues de la que está fuera de nuestra conversación, no está en el grupo. Entonces sería él, ella, para el femenino, ello, le, la o lo. ¿De acuerdo? Esas son las terceras personas. Y para el plural, que son varias personas, la primera persona sería nosotros. ¿De acuerdo? Yo estoy incluido dentro de ese grupo, nosotros. Segunda persona sería vosotros o ustedes, ¿no? De modo formal. Aquí quiero aclarar alguna cosa, ¿no? En español, ¿de acuerdo? En español, eh, el vosotros es una forma no formal de decir ustedes, ¿ya? Pero aquí en Perú, en castellano, no se utiliza ese vosotros, ¿no? Normalmente se utiliza eso en España, pero, o en algunos otros países, ¿no? Pero sirve para diferenciar el tiempo verbal, alumnos, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, tenían, pongo tenían. Vamos a verlo ahorita con la tercera persona, ¿ya? La tercera persona en plural sería ellos, ellas, les, las y los. Pero ¿por qué vosotros, alumnos? ¿Ya? Normalmente nosotros decimos ustedes, pero hay una diferencia. Por ejemplo, si yo pongo el verbo eh, daban, escribo aquí, daban, daban, daban sus libros, ¿ya? Daban sus libros. Bueno, esto acá estoy improvisando, pero quiero aclarar. Daban sus libros. Dime, ¿estamos hablando de ustedes
o estamos hablando, ya, a ver, vamos a ver aquí. Estamos hablando, fíjate, aquí, de ustedes, y aquí encerramos, o de ellos, o ellas. Si yo puedo reemplazar, ustedes daban sus libros, ellos daban sus libros, ellas daban sus libros. ¿Cómo saber? Entonces no hay mucha diferencia o no hay mucha exactitud. Pueden ser los tres. Y si yo digo, a ver, ¿cuál es la persona que determina esta oración? Tú me puedes poner segunda persona porque es ustedes daban sus libros. Pero no sabemos si es ustedes o son ellos. Entonces hay un conflicto ahí. Pero si utilizamos vosotros, ¿ya? Vosotros, no hay equívoco, vosotros. ¿Por qué? Porque el verbo ya no es daban, ¿de acuerdo? El verbo ya no es daban. Vosotros serían, y ya lo vamos a ver en esos tiempos verbales, en la conjugación de los tiempos verbales. Dabais. El profesor nunca ha escuchado esto. ¿Ya? Vosotros dabais sus libros. En realidad estás diciendo ahí, vosotros, estás diciendo ustedes. Ya nos estamos refiriendo a la segunda persona. Ustedes daban sus libros o vosotros dabais. Nos referimos explícitamente a la segunda persona. Pero si nosotros ponemos ustedes, podemos confundir a la segunda persona con la tercera, porque no sabemos si decir ustedes daban o ellos daban, no sabemos. Uno de los dos tiene que dar, o ustedes o ellos. ¿Ya? Pero si ponemos vosotros dabais sus libros, entendemos que aquí va ustedes, ¿de acuerdo? Ustedes. Entonces, si va acá ustedes, entonces ya sería daban. ¿De acuerdo? Daban sus libros. Daban sus libros. Bueno, entonces vamos a... Eso lo vamos a ver más adelante, alumnos. Eso lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Más adelante porque esto apenas está empezando. ¿Sí? De manera básica, alumnos, para que no se pierdan ustedes. Bueno, entonces ya sabemos el número que existe singular y plural. Bien, la mayoría de las formas verbales pueden expresar número singular o plural, ¿no? En singular sabemos que las formas verbales expresan que la acción la realiza solo un ser o objeto, ¿no? O sujeto también. El árbitro pitó el final del partido. Una sola persona, singular. Y en plural, las formas verbales expresan que la acción la realizan varios seres, objetos o sujetos, ¿no? Entonces, decimos, los jugadores agradecieron al público sus aplausos. Entonces, estamos hablando de varias personas. Si hablamos de varias personas, estamos hablando del plural. ¿Ya? Y el tiempo, alumnos, el tiempo. Entonces, estamos empezando, como te decía, alumnos, para que no lo olvides. ¿Ya? De algo básico. Sabemos, ya lo sabemos, lo hemos estudiado en años anteriores, que hay tres tiempos, pasado, presente y futuro. Nos han enseñado eso siempre y es verdad. Pero en conjugación de verbos, ya nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo un tiempo pasado que ya ocurrió y terminó a un tiempo pasado que puede seguir continuando. Pero vamos a definirlo, alumnos. Las formas verbales expresan el tiempo en el que se sitúa la acción, pasado, presente o futuro, ¿no? Entonces las formas del pasado expresan que la acción ocurre en un tiempo anterior al momento en que se habla. Entonces es algo a partir de ese instante que ya pasó, ¿no? Por ejemplo, esa película la vimos el año pasado. Ese verbo, vimos, está en pasado, ¿no? Pero si yo digo esa película, la vi el año pasado, ¿no? O la veíamos el año pasado, también es pasado. Entonces ya vamos a diferenciar más adelante esos dos tiempos verbales, ¿no? Entonces, las formas del presente siempre expresan que la acción ocurre en el momento en que se habla. Entonces, en el momento actual, mi reloj no funciona. Estamos hablando en el momento, no funciona. Si fuera pasado, mi reloj no funcionó, ¿no? Podemos agregar no funcionó a pesar de que lo llevé al relojero. Pero bueno, no funcionó, es pasado. Pero en presente no funciona. O funciona, pero es presente porque se
expresa en el momento. Y las formas de futuro expresan que la acción ocurre en un tiempo posterior al momento en que se habla. Si tú hablas en un tiempo posterior, para un tiempo posterior es futuro, ¿no? La cena estará lista dentro de un rato, ¿no? Tú estás con hambre, son las 7 de la noche, las 8, y recién están preparando la cena que estará a las 9. Entonces estás hablando de un tiempo que ocurrirá luego, será el tiempo de futuro. Bien, alumnos, entonces me detengo aquí con el tiempo, alumnos. Recuerda que en las conjugaciones de los tiempos verbales, ¿ya? Van a haber más tiempos verbales. No es que van a haber otros tiempos de pasado, presente y futuro, no, sino que en pasado van a haber ciertas diferencias de ciertos tiempos, en futuro también, ¿ya? Y algunos otros que vamos a definir. ¿De acuerdo, alumnos? Entonces, eso sería la clase de hoy. Ahora, quiero que me entiendas bien la tarea, cómo se va a realizar, porque en el momento que tú veas el PDF en la plataforma, quizás no lo entiendas, por eso tienes el video, alumnos. Lo explico, lo voy a explicar 2 veces, ¿de acuerdo? 2 veces. Ojo con esto, ¿ya? 5 tareas, 3 oraciones por tarea serían 15 oraciones. Alumnos, ¿ya? Te pido por favor, las oraciones, no es difícil hacer una oración, alumnos, no es difícil. Lo complicado sería que no hayas entendido qué es lo que quiere decir la tarea, ¿de acuerdo? Pero hacer una oración es lo más sencillo del mundo. Esta tarea lo puedes terminar en 10 minutos, ya lo acabaste en 10 minutos. Ya, lo más sencillo del mundo. Bien, la 1 dice, haz 3 oraciones, hasta ahí lo entendemos, ¿no? Utilizando verbos de la tercera conjugación. Vamos a reubicarnos en clase pasada, las conjugaciones verbales. Recuerda aquí 3, primera, segunda y tercera conjugación. Los verbos en primera conjugación son los que acaban en ar, los de segunda conjugación, los que acaban en er, y los de tercera conjugación, los que acaban en er. Te está diciendo aquí, en la primera tarea, haz 3 oraciones utilizando verbos de la tercera conjugación, o sea, los que acaban en ir, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero aquí te pide un adicional, con la tercera persona del plural, la clase de hoy. ¿Cuál es la tercera persona? De la cual no está incluido en nuestro grupo. Hablamos de una tercera persona. Puede ser él, ella, ¿de acuerdo? Puede ser le, puede ser lo también. O puede ser el plural. Aquí te está pidiendo plural, que serían, ¿quiénes serían? Ellos, ellas, les, las, los, ¿de acuerdo? Eso sería la plural. Entonces tienes que hacer 3 oraciones. Te doy un ejemplo. El verbo, por ejemplo, ir. Bueno, el verbo ir no, porque es irregular. El verbo dormir, ¿de acuerdo? Dormir. Una oración te está diciendo, puedes decir, agarras la tercera persona del plural, serían ellos. Ellos, ya, duermen en el parque, porque no tenían dónde descansar. Ellos duermen en el parque. No es necesario, alumnos, ¿de acuerdo? No es necesario que tú pongas solamente dormir. Puedes conjugar ese verbo, ¿de acuerdo? Puedes ponerlo en pasado, en presente o en futuro. Ellos duermen, ellos dormirán, ellos durmieron, ellos habían dormido, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pero el verbo en la tercera conjugación tiene que estar, que es dormir. ¿De acuerdo? En la segunda dice, haz 3 oraciones utilizando verbos de la primera conjugación. Sería verbos terminados en a. Pones, por ejemplo, el verbo amar. Pero con la segunda persona del singular. ¿Cuál es la segunda persona del singular? Sería tú o usted. Puedes escoger cualquiera de las dos. Si ese es tú, dice por ejemplo, ¿no? Tú, ¿de acuerdo? Amas los videojuegos. Entonces ya has hecho una oración. Puedes decir, tú amaste, ¿de acuerdo? Los libros, ahora los detestas, ¿no? O tú amaste los videojuegos, ya tienes 2 oraciones, lo acabaste inmediato. Entonces fíjate bien, la conjugación y la persona. Y de acuerdo a eso haces tus oraciones, ¿sí? Entonces espero que haya quedado claro eso, alumnos. Lee bien, por favor, cada una de estas 5 tareas, porque al momento de revisarlas, tú vas a ver, se va a notar el error, ¿de acuerdo? Fíjate bien, por favor, en eso. Eso sería todo por el día de hoy, alumnos. Que tengan un excelente día.